Bienvenidos a la octava charla del ciclo Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, en homenaje a Renzo Rossini. Nos encontramos en un salón de Zoom. Los participantes pueden dejar en el chat preguntas a nuestro invitado y, si el tiempo lo permite, se las formularé hacia el final de su exposición. También estamos transmitiendo en simultáneo por Facebook. Un saludo a nuestra audiencia virtual y gracias a todos por su interés. Durante la década de 1990, luego de la crisis macroeconómica más traumática de nuestra historia, se iniciaron una serie de reformas orientadas a crear las condiciones para el crecimiento económico sostenible. Mirando hacia atrás, corroboramos que estas reformas, de hecho, facilitaron que el país experimentara, ya en el nuevo milenio, las 2 décadas con mayor crecimiento continuo de toda su historia. Esta tarde nos acompaña José Pepe Valderrama, quien nos contará sobre las reformas institucionales orientadas a cimentar una política fiscal prudente, responsable, creíble y con la capacidad de mitigar de manera contracíclica los efectos de los fuertes choques a los que el país está periódicamente expuesto. Realmente no hay nadie mejor que Pepe para desarrollar este tema. Hablamos de un reconocido experto en política fiscal y deuda pública con una amplísima experiencia en el sector público. Fue miembro del Grupo de Estudios para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas, director del Banco Central de Reserva del Perú, asesor del ministro de Economía y Finanzas, gerente de estudios del BCR, director general de Asuntos Económicos del MEF, director de COFIDE, entre muchos otros cargos públicos. En el ámbito privado, ha sido economista principal de apoyo, investigador del Instituto Peruano de Economía y director del Consorcio de Investigación Económica y Social. Fue además funcionario del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios doctorales en Vanderbilt University. Puede ser difícil medir la contribución de una sola persona al aparato institucional detrás de la política prudente y responsable de las últimas décadas. Lo que sí es seguro es que en el caso de Pepe, esta contribución es muy grande y significativa. Cuando publicitábamos este evento hace algunos días en redes sociales, apareció un comentario que resume muy bien este aporte. Decía que Pepe Valderrama es el cerebro y el corazón de la política monetaria, de la política fiscal en el Perú. Es para mí un honor muy grande presentarlo esta tarde. Muchas gracias, estimado Pepe, por tu tiempo, por tu presencia. Bienvenido. Muchas gracias, Diego, por las elogiosas, más que elogiosas, palabras de bienvenida. Y muy buenas tardes a todos. Deseo comenzar agradeciendo a ti, Diego, a Marco y en general a distintos miembros de la Universidad del Pacífico por la invitación a participar en esta serie de conferencias en honor de mi gran amigo Renzo Rossini. Él me indicó que tuvimos un primer contacto cuando él estudiaba en el curso de verano, si no me equivoco, en el año 1982. Realmente en dicho año solamente sustituí al profesor Patrick Saint-Paul por unas cuantas clases en el curso de macroeconomía. Pero lo que sí estoy seguro es que en las 3 décadas siguientes fui yo el que aprendió muchísimo más que lo que él me pudo enseñar desde el inicio, especialmente desde que llegó del London School of Economics, y él con otra gente tuvo una muy activa participación dentro del banco en tratar de no empeorar más la situación que en la segunda mitad de los 80 prevalecía. Luego, en los años 90, trabajamos muy de la mano en el quehacer casi diario, pero con conversaciones muy amenas y muy
con visión más de largo plazo, con Renzo, yo dentro del MEF y Renzo dentro del banco. Y finalmente es curioso que también he recibido enseñanzas de él en otros temas, desde, para poner ejemplos, sabía de historia del Banco Central en detalle y me explicaba algunas anécdotas y evidencias muy puntuales. Y también a tener a comprender la importancia de tener una visión que minorara los riesgos, no solamente financieros, sino especialmente operativos, que se han visto que son tan necesarios ahora con la pandemia. Con esta introducción, y perdóname, antes de ella, para mí, y resaltar la figura de Renzo, para mí ha sido muy doloroso su fallecimiento, pues yo tenía convencimiento de que podía él dar muchísimo más al país. Revisando, obviamente, como ya habló, nos presentó Diego, va a tratar sobre reglas e instituciones fiscales en el Perú. El contenido, básicamente van a ser 5 puntos, básicamente, primero un relato rápido de la evolución de los principales agregados fiscales, recordando de los últimos 50 años, para apreciar mejor lo que se hizo a partir de los 90, viendo también algo de lo que se hizo en décadas anteriores, para luego entrar a los cambios en los regímenes del 90 y reglas en el presente año, reglas e instituciones en el presente año, enfatizando mucho las motivaciones por las cuales se presentaron estas reformas. En cuarto lugar, en términos un poquito más analíticos, trataré de resumir algunos de los principales resultados, por ejemplo, si ayudó a la sostenibilidad, ayudó a la contraciclicidad, hubo un sesgo anti-inversión pública, y en último término, y si es que el tiempo me lo permite, algunos retos pendientes viendo el futuro, especialmente tomando en cuenta los desastres de los efectos del COVID. Bueno, muy brevemente comencemos con este gráfico que resume el resultado fiscal, variable discutible, pero la más usual, y se puede observar que hubo un cambio drástico justo inmediatamente después de las primeras medidas de agosto de 1990. Ya en 1991, en la línea azul, pueden ver la drástica reducción en el déficit fiscal del sector público no financiero, y más claramente, quizás, pueden ver el hecho de que el resultado primario pase a positivo. Porque es importante ver el resultado primario y no solamente el resultado económico. Pues en el resultado económico se incluyen, además de los ingresos corrientes y gastos corrientes, el pago de los intereses. Y el pago de los intereses se indica en forma de devengado, no necesariamente de pago efectivo, sino también de aumentos por impagos de los impuestos. Es decir, si no pagas en los impuestos, se te genera un aumento en la deuda, y obviamente eso genera mayores intereses en el futuro.
Por lo tanto, para abstraernos de los efectos que la política anterior tuvo en los intereses, a veces es preferible, especialmente cuando vemos los años 90, es preferible ver el resultado primario que se ve en el color naranja del cuadro. Y se puede observar que realmente ya desde un principio se pasó de resultados oscilantes, pero por lo general negativos, a un superávit a partir del mismo 91 en el gráfico. Acuérdense que el 90 fue compartido entre dos administraciones y el 91 sí se ve un fuerte cambio en el régimen fiscal. Y se puede, a pesar de que el déficit total era algo deficitario, esto se explicaba porque todavía no había disminuido mucho los intereses, que todavía seguía habiendo atrasos, especialmente con la banca comercial, al principio con todos, pero como bien indicó la charla de Ricardo Lago, se resolvieron primero los asuntos con los acreedores multilaterales y solo posteriormente, en el año 97, con los comerciales. Lo que se refleja en esta misma figura, lo que yo denomino cambio de régimen, se puede ver también en la siguiente, y lo vamos a ver rápidamente nada más, si uno lo hace por décadas. Se ve claramente que el promedio del resultado económico, el resultado primario, eran mucho mayores en los años 80 y 90. En el 2000, el resultado primario ya pasó a ser positivo, en casi 1%, y se mantuvo más o menos a ese nivel en los años 2000 al 2010 y el 2011 al 2019. Obviamente, estos resultados no solamente obedecen a hechos económicos, sino a otros factores, especialmente en los 90, al acuerdo del Brady, que alivió bastante la deuda, especialmente en el resultado económico, y luego, tanto en el resultado primario y el resultado económico, especialmente en los años de boom de los precios de los commodities, que fueron especialmente entre el 2005 y el 2015. Un poquito antes del 2015, 2013, 14. Bueno. También quiero señalarles, dentro de esto, el mismo resultado, pero visto de lo que denominamos debajo de la línea, es decir, cómo se financiaron estos déficits fiscales y por décadas. Tengan presente que acá, y estos fueron créditos externos, créditos internos y privatización. Los créditos internos hay que verlos con el monto exacto, hay que verlo con pinzas, pues incluye los errores que puedan haber entre los cálculos que se hacen del déficit por encima de la línea y los que se hacen por debajo de la línea. Es decir, no solamente son créditos internos, sino también hay unos errores y omisiones. Pero en general, en un periodo largo de décadas, se refleja en gran medida los créditos. Y pueden apreciar de que en la década de los 70 y de los 80 hubo tanto financiamiento externo como financiamiento interno. El financiamiento interno en particular fue cerca de la mitad a un 40% del total. Y esto básicamente provino de créditos del Banco Central de Reserva,
directamente o a través el Banco de la Nación, y un poco, muy poco, a través de otros créditos otorgados por otras instituciones internas. Pero por lo general estos créditos, al igual que los del Banco Central, fueron hechos de manera casi coercitiva, no reflejaban mucho las tasas de interés de mercado y por lo tanto se estaban dando dentro de una represión financiera muy alta. Muchos de ellos fueron no pagados. Me acuerdo perfectamente cuando estaba en la primera mitad de los 80 en el Banco Central, me asombraba de ver que rápidamente en los presupuestos que se aprobaban anualmente, en noviembre, perdón, en principio de diciembre, en esa época, se incluía una cláusula en que extendía la amortización, si no me equivoco, a 50 o a 100 años, es decir, prácticamente no se pagaba, no se amortizaba, y con una tasa de interés de 0.1% anual. Es decir, y en comparación, las tasas de inflación en ese entonces superaban o bordeaban el 50%. Es decir, prácticamente, y obviamente eso se acentuó en la segunda mitad de los 80, y se licuó en gran medida ese financiamiento por la inflación. Es decir, fue una inflación muy barata, pero con un costo muy grande, porque como bien lo describe el estudio de Martinelli Vega, eso trajo esta obligación de financiar al Estado, trajo como consecuencia que la gente, los agentes económicos cada vez trataran de disminuir sus tenencias en soles, y por lo tanto incluso los agregados monetarios, dado que estaba en muchos periodos prohibido depósitos en dólares, la intermediación financiera fue cada vez menor, especialmente la emisión primaria o base monetaria, obviamente se fue achicando por menor demanda que tenían sobre ellos, porque no querían mantener las tenencias en soles, y por lo tanto se dio la fuerte inflación que observamos, especialmente ya galopante, en la segunda mitad de los 80 y en los últimos años en particular, que superó los 7.000%, el 7.000%. También, retrocediendo un poco, quiero que observen, y el déficit externo, en gran medida, en el año 71 al 80, representa créditos que se recibieron luego del boom, perdón, no del boom, sino del fuerte aumento del precio del petróleo, que conllevó a fuertes ahorros de los principales países productores de petróleo, y comenzaron los bancos a tratar en una economía no tan creciente en los países avanzados a prestar a muchos países emergentes o en desarrollo. Y es, en efecto, en el gobierno militar se usó mucho se aumentó mucho estos créditos
convencidos de que gracias a ello podían invertir más, hacer una inversión pública mayor en muchos campos y con ello y el supuesto estimados muy objetivos se creyó de que realmente estos se iban a financiar prácticamente solos. Desgraciadamente, 2 años después, ya comenzaron a haber crisis, se tuvieron que hacer ajustes, se facilitó por cierto incremento en los precios de los minerales en años subsiguientes, pero este escenario se acentuó en los 2000, en los 1990 y los 90, los 80, especialmente por la política Volcker, que realmente dijo, bueno, la inflación en los países desarrollados está muy alta y hay que subir las tasas de interés, permitir que las tasas de interés aumenten y aumentaron significativamente. Como muchos de estos créditos estaban determinados por tasas flexibles, esto afectó en forma rápida el pago de intereses y que se observa en la segunda mitad. Si bien muchos de ellos no se pudieron pagar, aquí en el cuadro, en el externo, se ve muy alto porque acuérdense que esto es devengado, es decir, si no se pagan, se generan los intereses, se contabilizan esos intereses y además inducen a mayores intereses según la fórmula del contrato. Esto fue en gran medida lo que pasó anteriormente, y si es que quieren, para solamente ver un punto, es que tanto el déficit primario como el déficit general pasaron de una etapa muy errática a una etapa más tranquila. Esto no quiere decir que la política fue más contractiva o menos contractiva, pero sí hubo un régimen que fue menos volátil. Ahora sí, tomando en cuenta esta situación, y obviamente con la crisis que ya han desarrollado expositores anteriores, con fuertes caídas en la producción, acumulándose casi 30% en los últimos años de los 80, con inflaciones cada vez mayores, se vio la necesidad de un cambio drástico que tuvo al principio, yo diría, un alto consenso, aunque no generalizado totalmente. Y se tomaron algunas medidas drásticas, de las cuales quiero resaltar las 5 que se mencionan en este diapositivo. No en orden de importancia, básicamente un poquito tratando de hacerlo en orden cronológico. La primera fue la eliminación de los subsidios generalizados, manteniendo y creando un programa de asistencia focalizada a los más vulnerables. Esto, si bien se dio fácilmente, realmente trajo toma de decisiones de los actores en ese entonces, incluyendo a Julio Velarde y Marta Rodríguez,
muy atentos, porque realmente todavía faltaba confianza, especialmente en que se podía revertir este efecto como habían sido en otros ajustes anteriores que ya se habían dado durante el gobierno de, de, de García. Por lo tanto, requirió mucho esfuerzo para que no se revirtieran, especialmente en los primeros años, y que hubiera una armonización clara entre la política monetaria que quería disminuir las expectativas de inflación y los ajustes que todavía se tenían que continuar, dado la inflación todavía era alta, aunque obviamente mucho más baja que la encontrada en el 1990. Esta medida fue acompañada por decisiones de política tributaria. Al inicio, desgraciadamente, se tuvo que tomar algunas medidas antitécnicas, aumentos en el selectivo a combustibles, incluido unos impuestos a los capitales, pero a la larga lo que se trató es de ampliar la base vía una simplificación de los dos tributos más importantes, el IGB o el IVA, que es un impuesto al consumo, con tasas bastante uniformes y evitando la mayor cantidad de exoneraciones y dobles tasas que antes existían, numerosas tasas que antes existían. Y un sistema relativamente simple, sin muchas exoneraciones también, pero sin algo progresivo, en el impuesto a la renta. En tercer lugar, hay que mencionar que junto a ello también hubo una solidificación de la SUNAT. Ya existía la SUNAT como ente autónomo, independiente, pero había que mejorar su autonomía, mejorar e introducir mejor capital humano, muchos de ellos vinieron del Banco Central, y proveerle de mayores herramientas de fiscalización. Ello, y gracias a también algunas medidas efectivistas que hicieron que el cumplimiento tributario mejorara significativamente. En cuarto lugar, se hizo la formalización del comité de caja. Así ya no se reunían solamente para pedir, cosa que se hacía en los 80, que se hacía para decir cuánto era lo que iba a pedir el fisco al Banco Central en particular, sino se limitó el gasto presupuestal a las disponibilidades de ingresos corrientes. Eso se presentó, se aprobó con la ley de presupuesto para, si no me equivoco, 91, y después fue reglamentada, y desde casi un principio lo que trató de hacer era consistente con la principal medida fiscal, con el Fondo Monetario, que era que no hubieran financiamientos internos positivos, sino que se financiaran con los ingresos tributarios, en esencia, y de otros ingresos propios. Y sí se hizo, obviamente trajo ciertas consecuencias, se hacía mensualmente, se aprobaban las autorizaciones de gasto mensualmente, y por ende, si bien cumplía mucho con la disciplina, sí tenía algunos costos, supuestamente una prociclicidad, ya que dependían de cuánto habían aumentado o no los ingresos, en periodos relativamente breves, y también no daba una seguridad a los ejecutores de gasto de predictibilidad
gastos, especialmente no rígidos. Pero cumplió una labor que después tratamos de ir anualizándola, por lo menos que tuviera un criterio anual, y que después se hizo que realmente fueran topes referenciales, no mensuales, pero más énfasis en trimestralización y después anualización. Y la quinta medida, quizás la más importante, fue, sin lugar a dudas, el impedimento constitucional del Banco Central de financiar al gobierno y a otros entes estatales. Salvo excepciones que ya Hugo Perea ha mencionado, esto ya solidificó el manejo fiscal, macrofiscal, y desde entonces. Por supuesto, no todo fue color de rosas. Hubo varios encuentros y se tomaron medidas adicionales menos fuertes en los tiempos futuros. Había continuas acciones para que el todavía ajuste perdurara. Y esa fue una cuestión que sí creo que en la cual sí se logró un éxito en relación a prudencia, que no se distrajeran. Acá tengan presente que realmente aún el Ejecutivo y aún quizás hasta el mismo Ministerio no es un ente único, sino que tienen diferentes agentes que tienen intereses diferentes y por lo tanto había muchas presiones de todos lados. Yo, especialmente para revisar los primeros años, donde trataron de que preservara este manejo, recomiendo a los estudios de Julio Velarde y Marta Rodríguez, publicados por su universidad. Bien, este ajuste se dio principalmente por incrementos de magros ingresos y que permitieron, se dieron con ingresos después de una fuerte baja en los 90, parte fruto de la hiperinflación y de la recesión, a niveles nunca antes vistos. Y se puede fijar de que sí permitieron una cierta recuperación de los gastos no financieros que están en naranja, e incluso también de los gastos de capital que están en gris. Especialmente esta recuperación hasta fines de los 90. Es decir, fue un ajuste básicamente por el lado de ingresos más que por el lado de gastos. Pues bien, ahora tratemos de pasar a las reglas e instituciones del presente siglo. Hubieron dos grandes motivaciones para mejorar el marco fiscal. Una era la pregunta que nos hacíamos Renzo y yo continuamente. ¿Qué va a pasar con los arreglos que se habían dado hasta mediados de los 90, cuando terminara el primer Extended Fund Facility y supuestamente no iba a haber otro Extended Fund Facility con el Fondo Monetario? Teníamos que tomar medidas propias nosotros para aminorarlo. Y obviamente
lo que se hizo, lo que se trató de hacer fue de comenzar a tomar medidas para el logro de esta coherencia no concluyera. Este fue un motivo muy importante del cual nació la posterior relación de la ley de responsabilidad fiscal y supongo yo que también el enfoque de meta de inflación del Banco Central. Acuérdense, con el Fondo Monetario realmente existía lo que podríamos decir como jugaba un rol de un consejo fiscal. Tanto en lo fiscal y en lo monetario por parte del Banco Central, antes de la negociación siempre teníamos muy presente qué es lo que deseábamos en términos macroeconómicos, en términos técnicos macroeconómicos. Y mucho lo negociábamos para llegar a esos, o acercarnos mucho a esos enfoques que teníamos, y que en buena medida se cumplieron. Pero de otro lado, se publicaban esos reportes inmediatamente al aprobarse, por lo general al inicio de cada año, y con la carta de intención, y los hacíamos propios. Y eso nos ayudaba mucho a disminuir las presiones de otros agentes económicos. Nos ayudaba a tener fuerza para que no se presionen demandas mayores de gastos, etcétera, que descarrilaran el programa. Esa fue la primera motivación que creo que es importante y que la compartí mucho con Renzo. Cada uno en su campo, él en lo monetario y en lo fiscal. Y otra gente, perdón, en lo fiscal. Y la segunda cosa que teníamos mucha preocupación dentro del ministerio era darle más importancia a la formulación presupuestaria, que antes no la tenía. Antes era básicamente se hacía la política fiscal en la etapa de ejecución. Y tratar de que el presupuesto en sí aprobado sea más creíble y predecible y con cierta visión ya posterior y mediano plazo. También ayudó la presencia de desafíos de la crisis del fin de 1988 con el Niño, la crisis asiática y principalmente la que más nos repercutió, la crisis rusa. Y que si bien se hizo una política contracíclica, especialmente fomentada por Guayo Paredes, no alcanzó y trajo un déficit en la segunda mitad de 1989, ya preocupante, con la deuda no disminuyendo, especialmente tomando en cuenta de que estaba totalmente dolarizada. Y en ese periodo hubo una depreciación del tipo de cambio considerable, a diferencia de los años anteriores, y la deuda no disminuyó y trajo consecuencias en la confianza que podían tener los acreedores. Obviamente que también ha habido esquemas que ya han sido presentados como los arreglos de la deuda. Quizá lo único que quisiera añadir es de que realmente el Brady se concluyó en el 97 y tratamos de hacer los primeros requisitos para hacer emisiones de bonos. En diciembre de ese mismo año 97 ya fuimos a la calificadora S&P para que nos dieran una calificación BB, ya respetable, aceptable,
mientras que antes, en un no solicitado, Moody nos había puesto el simple B, que en ese entonces era la peor, era el país, o la deuda de un país con menor calificación. Ahora, claro, han aumentado el número de países que están involucrados. Bien, esto de aquí, estos eventos, se trataron de formalizar en la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. La ley tuvo múltiples componentes y objetivos. Muchos han hablado, se refieren a las reglas fiscales, pero realmente trató de cambiar el modus operandi en que se hacía el presupuesto. Y por eso voy a introducir con estas modificaciones. Primero se trató de introducir una visión de mediano plazo en el presupuesto, que se está y se sigue presentando en el marco macroeconómico multianual, que es un marco macrofiscal no totalmente limitado a las principales variables macroeconómicas. En segundo lugar, y que todavía sigue vigente, nos da una perspectiva por lo menos de 3 años o más, después aumentó a 4, de las intenciones, no solamente de los supuestos, sino las intenciones, las metas fiscales, y dar más seguridad a los diferentes agentes económicos. Segundo, una cosa bien importante, fue darle un enfoque de arriba abajo, que en inglés se llama top-down approach, y que la aprobación del presupuesto se haga en 2 etapas. Es decir, acá lo fundamental fue de que estas políticas macrofiscales estuvieran muy ligadas a la formulación del presupuesto. Y así darle mucho mayor importancia a la formulación del presupuesto y no solamente en el periodo de ejecución presupuestal. En concreto, en el marco macroeconómico multianual, lo que se presentaba no solamente eran los supuestos que iban a ser usados en la programación presupuestal, sino metas totales, agregadas, de gastos no financieros, corrientes y capital. No solamente para ese año, sino preferenciales para los 2 siguientes. Pero especialmente en las discusiones que ya la Dirección de Presupuesto tenía con los distintos ministerios y otros agentes presupuestales, algunos ejecutores presupuestales, ya la discusión no era sobre yo quiero más o menos, sino si tú quieres más, pues tienes que justificarme porque voy a tener que recortarle a otro. Es decir, ahí se establecía el tamaño de la torta y lo que realmente en las discusiones presupuestales en junio y julio se acentuaba en la distribución de esa torta entre los distintos ministerios y otros actores. En tercer lugar, se reforzaron muchos mecanismos de transparencia, reforzar el seguimiento, reportes al principio semestrales, creo, y después trimestrales, y la rendición de cuentas con la declaración de cumplimiento en los primer semestre del próximo año, del año siguiente, para ver en qué medida justificar si es que había habido desviaciones o no, y cómo se podían corregir. Que es muy importante, también se instituyó el principio que guiara la política de mediano plazo. A esta yo particularmente le di bastante importancia y creí que iba a ser usada como criterio básico para las formulaciones de los presupuestos. Me equivoqué. De igual manera, y bueno, el principio general
de la ley establecida era básicamente asegurar, textualmente, el Estado debe asegurar el equilibrio superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando superávit fiscales en periodos favorables y permitiendo únicamente déficits fiscales moderados y no recurrentes en periodos de menor crecimiento. Es decir, básicamente lo que postulaba era un cero o prácticamente cero déficit en el ciclo como promedio. Ese era realmente lo que debería de haber guiado esto. ¿Ambicioso? Sí. Pero recordemos que en ese entonces las pocas otras reglas, reglas y normas que se daban en ese mismo sentido tenían incluso principios más ambiciosos. Primero tenemos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que dice algo parecido a esto. Es decir, que la posición fiscal sea cercana a cero o en superávit en el mediano plazo, supuestamente dentro del ciclo. Es decir, en el largo del ciclo debe ser una cero, cercana a cero o superávit. También existía la ley sueca. Habían pocas leyes, la ley sueca que establecía, pedía o requería un superávit del 2% como promedio dentro del ciclo, hasta del año 2000 al 2017, y que se redujera a 1 posteriormente. Chile, para nombrar otro caso, bueno, que fue aprobado un año después, que no fue aprobado, fue introducido por el propio presidente de la República, Ricardo Lagos, en el año 2001, una buena práctica, que implicó compromiso. El sistema estipulaba inicialmente el cálculo del balance estructural, estipulaba un superávit del 1% inicialmente. Hay que tener en cuenta que esto incluía el cuasi déficit fiscal del Banco Central chileno, también consistente con un prácticamente cero déficit para el gobierno central en el caso chileno, en su política de seguir el déficit estructural. Australia, en términos más amplios, sin comprometerse a reglas fijas, señalaba que su estrategia era colocar un superávit en el promedio del ciclo. O sea que realmente estaba en línea con lo que entonces se creyó, a pesar de que ahora parece ser muy austero. Dicho sea de paso, esto se cambió en el régimen aprobado, en la reforma aprobada en el 2013, en la cual también participé en el comité que propuso las grandes líneas, los principales lineamientos, y se dijo cada administración al inicio establecerá lo que supuestamente con criterios de sostenibilidad y riesgos fiscales es el adecuado para el periodo de su mandato. Desgraciadamente, en la reforma del 17 se cambió dicha norma para a un esquema similar a la que ha presentado en el artículo general. Como penúltimo punto, se introdujeron las reglas fiscales. En ese entonces, déficit fiscal no mayor a 1%, incremento del gasto al 2%, reglas especiales para los años electorales, que no vale la pena meternos ahí, y se incluyó desde el inicio una regla de excepción. Tengan presente, muchos de los análisis técnicos dicen el Perú realmente lo que tuvo es una regla de déficit que debía calcularse como si fuera 1%.
Eso, y ustedes ven hasta el último marco macroeconómico, estipula la continuidad de una regla después de una reducción por la situación de la pandemia, gradual. Ese no era el propósito. El propósito era de que estuviera menos del 0.5, perdón, del 1% en las épocas buenas y perdón, claro, en las épocas buenas, y que realmente en esas épocas buenas no se superaba un cierto crecimiento del gasto. Acuérdense, entonces teníamos una deuda de más de 45% del Producto Bruto y por lo tanto había que ir reduciendo el gasto. Quizás un error de esa regla no solamente fue el tamaño que en ese entonces correspondía al potencial, pero el potencial fue creciendo en los siguientes años y hubiese sido preferible ponerlo con el potencial. Y en segundo lugar, permitir que si es que hubiera un ajuste en los ingresos permanentes, se podría gastar más. Cosa que sí se hizo en la reforma del 2013, con la que se estableció de que realmente se podía aumentar el gasto si es que se daban ingresos permanentes adicionales. Y finalmente se creó el Fondo de Estabilización Fiscal. Esto tuvo fuerte discusión interna, en parte porque George Copy del Fondo Monetario lo que me decía, con alguna razón, era, oye, en épocas malas, en épocas buenas, reduce deuda, en épocas malas, vas al mercado, en cierta manera te van a considerar mejor porque has reducido la deuda. Sin embargo, yo estaba muy influenciado por las cuestiones del sudden stock, la volatilidad enorme que había habido en el crecimiento hasta el año 90, por el niño, por el sudden stock del año 82, y éramos propensos a terremotos, etc. Entonces, por todas esas razones, dijimos, no, yo voy a considerar un fondo de estabilización fiscal, es particular para esas situaciones más críticas, donde por lo general en el mercado o nos hacen a un costo muy oneroso o nos cierran por completo el mercado. Se hizo chico, tratando de incorporar un poco el pensamiento de George Kopitz, pero se introdujo y después fue agrandándose a 3% y llegó a un máximo que yo sepa en el 2014 de alrededor de 4.7%, más de 4% en el 2014. Bien, la ley sufrió numerosas, no solamente modificaciones, sino se evitaron algunas reglas en muchísimos años, se suspendieron su aplicación o se transformaron en menos rígidas en ciertos periodos, especialmente en relación a las reglas fiscales, que, dicho de paso, se consideró como si fuera el componente más importante. Yo no le daba ese matiz. En particular, brevemente, ya volando dado el avance de la hora, se introdujeron en el 2013 introducción de reglas subnacionales consistente con el proceso de descentralización, aumentó la regla de gasto al 3% y candados al uso de la cláusula de excepción,
Esto trajo problemas posteriormente porque si bien era para evitar abusos de esa cláusula, cuando la pandemia sucedió sí había que hacer excepciones mucho mayores que las introducidas ahí. En el 2006 se redujo la cobertura del gasto al gobierno central y a gastos corrientes, mucho con la intención de Luis Carranza, buen analista, excelente ministro, pero desafortunadamente esto fue convirtiendo poco a poco que se amplíen las excepciones a la regla. Me acuerdo en el año 2013, perdón, inclusive se exceptuaron algunos programas presupuestales, así salud, educación, y algunos, muchos otros. Es decir, básicamente la ley de aumento del gasto ya se hizo casi totalmente inoperativa y solamente regía para algunos propósitos. Cuando era la ley más, la regla más acíclica, por decirlo menos. En 1913, especialmente dado esta reducción en la complementariedad que debería existir entre la regla del gasto y la regla del déficit, se decidió modificarla sustancialmente. Se formó un comité para que presentara los lineamientos, las recomendaciones. Participé en él junto con distinguidos, con Bruno Seminario, con George Copis, Beisner, en ese comité, y presentamos y luego aprobaron una ley bastante parecida en el propio Ejecutivo. Presentó el Ejecutivo al Congreso y aprobaron la mencionada ley. La gran novedad fue de que en vez de que se base, fue una regla al gasto, pero basado en ingresos estructurales, no en los transitorios, estimado de forma ex ante, ¿okay? Es decir, básicamente estaba ligado al balance estructural, nada más que matemáticamente expresado como una restricción al gasto, para que delineara en el presupuesto en base a eso, a ingresos permanentes, no los transitorios, y que se ahorraron los transitorios, como en básicamente un análisis, un esquema de balance estructural a los Chile, a Suiza, entre otros. Se hizo en forma ex ante, que esto solamente sirviera en ex ante, y ahí se determinara el monto, porque lo que se deseaba era de que se determine una cosa fácil de monitorear. Era el monto que salía de gasto no financiero de ese estimado. Y que se mantuviera en el año. Y en la rendición de cuentas del año siguiente se dijera sobre ese gasto. Así que aumentaba la credibilidad y, salvo excepciones, hacía más creíble el presupuesto. Sin embargo, sí hubo dificultades en calcular los, balance estructural. Son variables no observables y se decidió en el 2016, a fines del 2016, a una regla muy parecida a la observada en el 2003. Déficit convencional, no mayor al 1%, una regla de aumento del gasto del gobierno
en base a lo que podía ser un potencial, pero medido con un promedio de 20 años, 15 pasados y 15 futuros. En buena parte era aprovechar los altos aumentos de gastos que hubo por las buenas épocas, inmediatamente, ¿no? Buenas épocas, y desgraciadamente se abusó de un sesgo positivo para las proyecciones de mediano plazo, no del año presupuestal, sino del mediano plazo, y por lo tanto no ha tenido muchas dificultades, ni ha tenido muchos dientes para cumplirse. Se creó el Consejo Fiscal, nuevas reglas subnacionales supuestamente más simples, y se regresó al principio de superávit, perdón, no se creó el Consejo Fiscal, se mantuvo el Consejo Fiscal y se regresó al principio de superávit en buenas épocas y solo déficits transitorios. Duró poco en esos términos, vino el niño del 2017, el niño costero, y tuvo que ser reajustada, y obviamente en el año 2020 se modificó. Una práctica que no me gustó en la aprobación del 2016 fue que en vez de en ley, que entonces tuviera un consenso mayor, se hizo por un decreto legislativo del Ejecutivo. Algunos resultados, áreas en debate. Obviamente sabemos de que realmente y hay estudios, antes de entrar en estas áreas de debate en conjunto, el IPE hizo un estudio contrafactual que reveló que de los 90, realmente del 93 en adelante, el crecimiento fue no solamente por mayores precios, sino mayor que el conjunto de países con los que se comparaba y que tenían una condición similar antes de aprobarse la nueva Constitución. El Perú tuvo un crecimiento mayor, y en adición hay el estudio de Martinelli con Vega sobre los efectos posteriores de Velasco, en el cual muestra lo contrario. Es decir, que entre los 70 y 80 se dio un crecimiento menor de lo que hubiese sido esperado por países similares en estos ejercicios contrafactuales. Pero claro, uno puede decir, oye, lo fiscal sobre el crecimiento no es una relación directa, hay miles de otros factores y habría que tomar algunas decisiones de todos los factores para decir cuáles fueron los que explicaron este mejor desarrollo económico. Por lo tanto, vamos a limitarnos acá a tres elementos principales: sostenibilidad, contraciclicidad y sesgo antiinversión. ¿Ayudó a la disciplina? Uno diría sí, la disminución fuerte. Desafortunadamente, antes de los 2000, no hay una serie bastante confiable en relación a la deuda pública en el Perú y en otros muchos países, especialmente por falta de data de créditos internos, de deuda interna. Pero por lo menos con el buen trabajo de libro de Mendoza y Anastasio, ellos estiman de que, creo yo, basado más en la deuda externa, en que un deuda de 89% en 1990 se pasó a 48% en el 2000, fuerte reducción. Parte por política fiscal, parte porque se recuperó el crecimiento y parte también por el alivio casi del 50%, o por ahí, o quizás más, el 50% de la deuda comercial con el Plan Brady.
Y se fue después disminuyendo tanto la deuda total como la que excluye los activos financieros, la neta, hasta el 2014 en que llegó a bruta a prácticamente 20% y la neta estaba bordeando el cero. Y después con ligeros aumentos, por supuesto, que se acentuaron. A recordar que hay que tener en cuenta que esto no solamente fue producto de el Brady, perdón, de la política fiscal, sino de otros factores. Ayudar a la política fiscal es en sentido estricto a una política disciplinada. Uno diría, ahora las reglas fiscales, uno diría no tanto, porque no se cumplieron, en gran medida no se cumplieron, entonces realmente no sirvieron. Pero las desviaciones, si uno ve, fueron modestas. En promedio el déficit fiscal fue de 1%, incluyendo el impacto de la pandemia. Y si uno excluye las tres grandes recesiones que se hubiese usado la cláusula de excepción, el déficit fue de aproximadamente 0,5. Entonces, realmente parecería que sí, por lo menos, sirvió en algo. Un estudio contrafactual hecho por Barry y Corrales del BIT sugieren que la evolución de la posición fiscal del 2000 al 2018 fue mejor que el compuesto de países en esos estudios que habían tenido políticas similares anteriores. A pesar entonces de las múltiples modificaciones de cumplirlas, los gobiernos adoptaron un manejo fiscal bastante prudente. Es decir, en pocas palabras hay que agradecerle el buen manejo al MEF y a los ministros que dominaron más que quizás a las reglas fiscales, pero sí quizás sí a otros componentes de transparencia y de mejor manejo presupuestal que se introdujeron. Como Carranza y yo acentuamos en un documento del 2006, nos pareció de que las reglas fiscales, además de las otras normas, sirvieron como un referente, un benchmark, una restricción débil, no fuerte, para que no se vieran mucho las reglas. Algo similar hay en estudios referidos como imán, que sirvieron para las reglas de la Unión Europea. Ayudaron a un manejo contracíclico. Muchos estudios son dispersos y así no concluyentes. En parte porque medir el déficit o el resultado estructural es controversial, hay distintas metodologías, etc. Lo que puedo decir de ellos es de que especialmente los que se refieren solamente ven el elemento menos afecto al ciclo, como es el gasto, tienden a ver la prociclicidad. Los que ven más, tanto los elementos, los cambios en ingresos y gastos, ven más como Ana María Hull, Daudet y otros, ven más en esencia un proceso acíclico. También hay una cierta tendencia a así ver una posición procíclica, en el sentido de posición discrecional procíclica, es decir, una regla de balance sería una posición acíclica, pero hubo una cierta posición procíclica en los 90, tanto en el estudio de Ríos como el que nosotros hicimos en el 2006, se vio eso, y no solamente eso, sino también afectado por
ciclos políticos, es decir, justo antes de las elecciones, especialmente si había elecciones, reelecciones, los déficits aumentaban y después había que corregirlo. En tercer lugar, parece ser que por lo menos en años nuevos, estos estimados son algo mejores, por lo menos verlo. Rojas y Masayo, del Consejo Fiscal, en el año 1918, si no me equivoco, esto, ven que se pasó de una política discrecional procíclica a una política discrecional contracíclica, comparando antes de la gran recesión y después de la gran recesión. Lo que sí es evidente, para mí clarísimo, es que luego del 2020, de 1990 fue relativamente menos procíclica que en las décadas anteriores. Presentamos una ecuación en el documento con Carranza y Chávez, y creo que está todavía vigente. Tuvieron un sesgo antiinversión, parecería ser que sí en la primera quincena. Después, obviamente, ayudó que la regla del gasto se redujera la regla del gasto se redujera en la segunda, en el 2016, pero parece que después no ha tenido mucho impacto, como vamos a ver en la filmina siguiente. Estoy a favor de un mecanismo que ayude a la inversión y limite más el crecimiento de los gastos corrientes, especialmente los permanentes, como en parte es el espíritu de la ley del 2017. Si uno ve realmente, sí es cierto, hubo una reducción en los primeros años del 2000 de inversión como porcentaje del PBI, después aumentó y después prácticamente se ha mantenido a un alto nivel. ¿Deberíamos usar la inversión pública como medida contracíclica en la parte del ciclo? Yo tendría que verlo con cuidado, por dos razones. Si bien los estudios indican de que hay un multiplicador más alto por el gasto de inversión que el gasto corriente, y que obviamente también los ingresos, hay que tener cuidado, porque cuando uno va a ver el ciclo, lo importante no es cuando comienza la inversión, sino cuando se aprueban los planes y hay muchos rezagos entre el plan y cuando se hace la inversión. Por lo tanto, si hay rezagos importantes que se han visto en el Perú, por ejemplo, en la reconstrucción del Niño, eso implica de que prácticamente el multiplicador de la inversión, si no se ejecuta, sea cero. Y el impacto de la mediano plazo hay que verlo también junto con la calidad en lo bueno que se hace. Un libro reciente producido por el Fondo Monetario de Schwartz, Wise Spending, lo grafica bien. Esto es para los mercados emergentes y de economías de ingresos bajos, pero igualito es para los de economía avanzada. Y lo que se ve es que sí tiene un impacto mucho más positivo, lógicamente, porque es cambiar aumentar los activos en general, no financieros, pero solamente se da si es que tú tienes un buen sistema de gobernanza. De otro lado, en el punto 2, uno puede observar que realmente si no se tiene eso, aumentar la inversión, los shocks de inversiones pueden traer reducciones en el mediano plazo y inclusive aumentos, y por supuesto aumentos en la deuda pública, si es que no se tiene una buena gobernanza. ¿Tenemos buena gobernanza en el sistema financiero peruano? Lo dudo. Algunos retos a futuro, para finalizar. Es decir, es evidente que se introdujeron, que hay que introducir modificaciones luego de la pandemia. Y esperemos que se puedan hacer en forma gradual y que el mercado no nos cierre para hacer una medida
más radical. Esto especialmente a la luz de que esta pandemia puede traer muchos efectos que se conocen en la literatura de histéresis, es decir, que el pasado influencia el futuro, que trae cicatrices, scars, secuelas. Pero quiero acentuar algunos eventos de esta gradualidad. ¿Cómo se podrían hacer? Primero se necesita que los asuntos fiscales se vean dentro de un conjunto de medidas complementarias. La más importante es que aumenten el crecimiento potencial, que no solamente mantengan, sino mejoren la confianza de los agentes internos y externos que nos van a tener que prestar por buen tiempo, y que se den reformas institucionales en múltiples frentes, mejores en la eficiencia gubernamental, por ejemplo. El Fondo Monetario, en su última criterios para hablar de sostenibilidad fiscal, influencia mucho los riesgos y además las instituciones, no solamente fiscales, sino instituciones públicas en general. En segundo lugar, es vital que las modificaciones se dan con amplia mayoría y consenso. Por favor, no usar delegación de facultades para ello. Se requiere una ley bastante concordada. Demoremos un poco, no importa, pero que sea concordada y que los diferentes actores entiendan que sea realista y de mantenimiento en el futuro. Creo yo que hay que aumentar la autonomía del Consejo Fiscal, especialmente ahora si bien ha cumplido una buena labor, son elegidos por el Ejecutivo. Hay que hacer una cuestión que sea más independiente, una manera para que sean las elecciones de elementos técnicos, como ha sido hasta el presente, pero que sea más por razones técnicas y no solamente de parte del Ejecutivo. Y creo yo que hay que darle más poder. Siempre referencial, pero más poder. Quizás pueden hacer ellos a elevar el análisis de sostenibilidad que se menciona después, que no solamente tomando en cuenta solvencia, sino también problemas de liquidez y riesgos fiscales, que dé un ancla o solo una guía, como propone Blanchard para la Unión Europea para los siguientes años. Y por último, que se den mensajes claros, de forma muy realista. A mí no me parece que eso está traducido en el último marco macroeconómico multianual. Difícilmente creer que realmente el crecimiento va a estar en el orden de 4 a 4.5 en los próximos años. Hay que ser más realistas y que por lo tanto los ingresos van a ser más bajos. Acuérdense, el marco macroeconómico se han hecho como si fuera un escenario base, es decir, un escenario pasivo, y se transmite la idea de que todas las reformas tributarias que se introduzcan van a ser para nuevos gastos. Yo creo que hay que balancear esos dos objetivos, realmente hacer un escenario base más realista y ver si es que realmente se requieren algunas medidas también para, no solamente fiscales, sino también complementadas, como dijimos al inicio, con otras, para que se pueda efectivizar de forma real y no solamente se crea que que las nuevas reformas tributarias van a servir para nuevos gastos. En resumen, eso ha sido todo. Perdonen, mil perdón por la demora y por la falla técnica. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias por la presentación y por contarnos esta historia tan interesante. Si me permites, me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera tiene que ver con algo que mencionabas sobre el funcionamiento de las reglas fiscales. Bien decías que las reglas han servido como un benchmark, ¿no? Como una referencia, una guía de política fiscal, más que como un compromiso firme. Si, por ejemplo, quieres hacer el paralelo con las metas del Banco Central, que sí tienen un carácter de compromiso con la población.
Y bueno, ex post uno ve que ha funcionado y uno ve que en general la política fiscal ha sido creíble y ha habido una credibilidad, digamos, un nivel de credibilidad. La pregunta es, ¿tú crees que volviendo un poco más rígido el compromiso que tendría el MEF con su regla fiscal, podría tener algún incremento sustantivo en credibilidad que mejore, que vuelva más fuerte el marco de política fiscal en el Perú? ¿O es un tema de segundo orden, en tu opinión? No, no es un tema, es importante, eh, eh, pero hay que tener en cuenta dos cosas ahí. Uno es, primero, hay que tener en cuenta de que todavía se va a requerir ciertos déficits en los próximos años, eh, 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 y, 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 son deseables. Eh, no hay que hacer un ajuste brusco. Y no hay necesidad, creo, de hacer un ajuste brusco. Lo que hay que transmitir es toda la serie de políticas para que sea creíble ese mensaje. Y en segundo lugar, va a haber, creo yo, bastante incertidumbre. Entonces, por lo menos reglas basadas en el déficit fiscal convencional, lo veo particularmente problemático. Eh, eh, no sabemos muy bien cómo están esto. En la actualidad, últimamente, especialmente porque Europa tampoco resultaron muy bien los resultados estructurales, las guías estructurales que se implementaron, hubo mucho oportunismo para que mejoraran, para que se vieran mejores resultados, o más laxa política fiscal, se han inclinado más por una regla de gasto. Gaspar, si no me equivoco, la presentó en 2019, y Blanchard, que era más como una guía a la Nueva Zelanda, pero elaborada o por los consejos fiscales o por el organismo técnico de la Unión Europea. O sea que realmente todavía existen algunos elementos de regla, pero permite una cierta mayor flexibilidad en el manejo. Lo que sí creo es, primero, considerar basándose en alguna regla estructural bien hecha, quizás por el mismo uh, Consejo Fiscal, ayudado por expertos, quizás tome algún tiempo, pero que se haga por ahí, y que se haga quizás en una banda, y que se permita que si en un año no se incumple por montos grandes, se tenga que corregir en los siguientes años. Algo que Suiza, por ejemplo, en su regla estructural permite, es decir, si hay un acumulado en una cuenta nocional de más de 0,5, no me acuerdo exactamente el monto, se va a tener que ajustar posteriormente. Entonces ahí ayuda a decir, oye, si por razones A, B o C no se pudo cumplir, en el próximo año se va a cumplir, se va a tener que corregir un poco para que en el mediano plazo se cumpla. Esos dos componentes creo que ayudarían bastante en el esto. Es decir, en pocas palabras, sí creo que no podemos basarnos solamente en una guía a la neozelandesa, hay que introducir algunos elementos, quizás con ciertos márgenes y con ciertas correcciones. Y estas correcciones las tratamos de introducir en el 2017, pero fueron no muy entendidas. Y si me permites, una pregunta que nos remonta a fines de los 90. Algo que siempre me ha llamado la atención, Pepe, es que
hubo cierta coincidencia, ¿no? En el timing de la reforma fiscal El papel. con la reforma monetaria del Banco Central, Sí. en el sentido de que el Banco Central es cierto que adopta el régimen de metas de inflación en el año 2002, pero los preparativos comenzaron antes. Y yo me imagino que debe haber habido ahí siempre coordinación y conversación entre MEF y Banco Central. De hecho, tú mismo has participado en ambas instituciones por esa época. No sé si es que había un ambiente reformador particular, si es que hubo algún hecho que precipitara esta idea de que las dos instituciones comenzaran a profundizar sus reformas, o ha sido coincidencia. No, 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 no. De acuerdo. Ha habido mucha coordinación, especialmente en la segunda mitad de los 90, eh, 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 siempre manteniendo la autonomía del Banco Central y la independencia de las instituciones. Las decisiones fiscales las tomábamos el MEF, a pesar de que nos apoyábamos estadísticamente en el valioso capital humano del banco, y dejábamos las metas, por lo menos yo, dejaba las metas monetarias al Banco Central. Es cierto de que esto no se crea que nació de la nada, fueron paso a paso. En lo monetario, obviamente, no hubiese podido haber el esquema de metas de inflación si primero no hubieran habido operaciones de mercado. Acuérdense que los CDs se introdujeron en el 95, fueron el inicio. Los repos vinieron posteriormente. Sin ellos, muy difícilmente se hubiese podido tener una meta de inflación, especialmente con una tasa de interés que sea la parte operativa el factor operativo. Eso no podía darse cuando no se tenía este mecanismo y estos intercambios que ahora nos parecen obvios. De igual manera, en el ministerio se hicieron muchos avances previos para ir inculcándonos en no solamente respetar la disciplina fiscal, sino también en mejorar el proceso presupuestario. Desgraciadamente, y acá sí quiero ser claro, se avanzó bastante en lo macro dentro del ministerio, pero en gestión de las finanzas públicas, Alan Schick siempre dice, hay tres elementos: estabilidad macro, a la cual nos referimos, pero también hay asignación eficiente de recursos entre alternativas. Se ha avanzado algo con Invierta PE, pero todavía falta mucho. Y el tercero es eficiencia técnica en cada programa, cada inversión, en cada programa presupuestal en sí, que se trate de mejorar la calidad del gasto. Y eso todavía hay bastante campo para mejorar. Es por eso que yo llamé a la primera ley, comparándola con Nueva Zelanda, la llamé ley de prudencia. No la llamé ley de responsabilidad porque creo que los tres elementos tienen que estar incluidos para que se cumpla con ello. Pepe, muchísimas gracias por esta exposición. Ha sido realmente un privilegio escucharte y tenerte participando en este ciclo de charlas. Espero que nos podamos ver Y pronto. gracias a ti. Perdóname por la longitud y la falla técnica. No, todo muy bien. Bueno, damos por culminada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes.